Muy bien, pues quiero preguntar cuántos tenemos hermanos. ¿Hermanos? ¿Sí? ¿Te has peleado con tu hermano? ¿Te has agarrado del chongo? ¿No tomó tu ropa sin decirte, verdad? ¿Se comió tu pan sin decirte? ¿No te invitó al cine? ¿Se fue? ¿No te dijo nada? ¿Verdad? Pasan muchas situaciones en casa, que no recoge esto, que no hace aquello, que cuántas veces se lo has dicho, ¿verdad? Y nos hemos enojado con nuestros hermanos y nuestros hermanos se han enojado con nosotros, ¿verdad? Aquí hay una mamá que dice, como sus hijos siempre se peleaban, inventó esta camiseta especial para llegar a una reconciliación con ellos. ¿Podemos ver la imagen, por favor? Ahí está. Cuando estás enojado, enojada con tu hermano, ¿te pondrías esta camiseta con él o con ella? Es la camiseta de la reconciliación. Yo no sé. ¿Quién saldría más arañado después? ¿Quién saldría con el ojo morado? ¿No? Porque a veces como hermanos somos los que damos y a veces los que recibimos, ¿verdad? Los que perseguimos con la escoba o los que nos persiguieron. Bueno, más vale dar que recibir, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos con situaciones en las que hay una ruptura o un daño en la relación y por consiguiente se necesita la reconciliación. Gracias. ¿Qué es la reconciliación? Que es parte de lo que vamos a hablar hoy en nuestra serie de Solo en Cristo. Continuamos con nuestra serie del libro de Colosenses, al cual les pido que estén ahí en sus Biblias, ¿verdad? En el libro de Colosenses. Y vamos a continuar hablando de cómo en Cristo recibimos reconciliación. ¿A qué nos referimos con reconciliar? Bueno, dice que es el restablecimiento de la amistad, el restablecimiento de la concordia y de la armonía entre dos o más partes. Eso es la reconciliación. Significa, o más bien implica, recuperar un estado previo de amistad o un estado positivo previo. Recuperar una relación que fue dañada o lastimada o quebrantada. Eso es reconciliarse. Ahora, ¿quién necesita reconciliarse con Dios? Esa es una muy buena pregunta con la cual vamos a comenzar hoy. ¿Quién necesita reconciliarse con Dios? Quiero decir que hay gente que no conoce la voluntad de Dios, ¿verdad? Que viven en oscuridad, presas de sus propios pensamientos, de sus propios deseos, de sus malas acciones. Y la Biblia nos enseña también que muchos de nosotros, o más bien que todos como humanidad hemos pecado y necesitamos una reconciliación con Dios. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 21. Donde precisamente Pablo está tratando este tema con los cristianos de Colosas, que no eran judíos, en su mayoría eran griegos, romanos, de esas provincias, ¿verdad? Y había la cultura en la que llegaba la carta de Pablo y como muchos no sabían leer, entonces la carta era leída y presentada a la gente. La mayoría, como les digo, no podían leerla por sí mismos, entonces por eso se reunían, para escuchar la carta, para escuchar la palabra de Dios, como lo hacemos ahora. Pero claro, ahora tenemos la gran ventaja de que la mayoría de nosotros no solo tenemos una Biblia física, sino que podemos leerla en el momento que queramos y con tantas versiones, ¿verdad? Pero los de Colosas no tenían esto. Entonces,
ellos recibieron esta carta y dice: en otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus ¿qué? Sus enemigos. Eso significa que mucha gente, consciente o inconscientemente, se vuelve enemiga de Dios. Y por eso necesita ser reconciliada con Él, tanto por su forma de vivir, como dice aquí, como por sus actitudes y sus malas acciones. ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a todas las ocasiones en las que tú y yo llegamos a ofender a Dios. Así como en alguna ocasión has ofendido a alguien de tu familia, ¿verdad? Has ofendido a algún amigo, algún hermano, alguna persona a la que has valorado. Pero en este caso, hablando de Dios, ¿cómo puedo yo llegar a ofender a Dios? ¿Cómo puedo llegar a ofender a Dios y convertirme en su enemigo? No es que lo vaya predicando por ahí: miren, soy enemigo de Dios, ¿verdad? Hay gente que llega a hacerlo, pero me refiero a que cuando realizamos ciertas acciones nos convertimos en enemigos de Dios. Primero, al ofender a nuestro prójimo. Mira al que está a tu lado, al que está a tu izquierda y al que está a tu derecha. Esa persona está hecha a imagen de Dios. Esa persona, guapa o fea, no sé, esa persona a tu lado tiene un valor enorme porque está hecha a imagen de Dios. Cuando tú ofendes a tu prójimo, sin importar la razón, tú estás ofendiendo al Dios que creó a esa persona. Estás ofendiendo a su creador. Estás ofendiendo la imagen de Dios en él, en ella. Cuando tú tienes un arranque de ira, dices cosas, lastimas con tus palabras, con tus acciones, muestras desprecio o abandono o rudeza contra otro ser humano, estás ofendiendo a Dios. A veces inconscientemente, pero lo estás haciendo. Es momento de que hoy reconozcamos esa parte. Cada vez que tú has ofendido a alguien a imagen de Dios, has ofendido al Dios mismo. Con cualquiera de las relaciones con las que tú has experimentado roces, problemas, circunstancias, y tú has ofendido, entonces puede que eso te haya llevado a estar en enemistad con Dios. También ofendemos a Dios, obviamente, pues cuando desobedecemos sus mandamientos. Cuando decidimos hacer nuestra propia voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Cuando decidimos que nuestra forma de hacer las cosas es mejor o es superior que lo que Dios nos llama a hacer, que como Dios nos llama a vivir. Dios nos dice: hazlo de esta manera, decimos: no, voy a hacerlo de esta. Dios te llama a perdonar y dices: no voy a perdonar a esa persona. Guardaré rencor en mi corazón. Estás ofendiendo a Dios en ese momento. Cuando Dios te llama a hacer algo, a llevar tu vida a un siguiente nivel, y tú rechazas la voluntad de Dios, en ese momento te puedes estar convirtiendo en su enemigo. Y finalmente nosotros también ofendemos a Dios cuando usamos nuestro cuerpo para nuestros propios placeres, deseos, para nuestra propia voluntad, para algo lo que Dios no nos pidió. Pablo le escribe a los romanos y le dice: ustedes antes usaban los miembros de su cuerpo para la injusticia, sus ojos para la codicia, sus manos para robar, para codiciar, para envidiar. Dice: ustedes usaban los miembros de su cuerpo para ofender a Dios. Pero dice: ahora en Cristo, que los miembros de su cuerpo den gloria a Dios, que su cuerpo dé gloria a Dios, para lo cual fue creado. Entonces uno, al pecar contra uno mismo, contra alguien más o contra Dios, lo ofendemos y nos convertimos en sus enemigos. También hay gente que no tiene paz con Dios. La gente que necesita reconciliarse con Dios también es gente que no tiene paz con Él. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se enoja con Dios.
o vive enojada con Dios, inclusive. No es que te lo dicen, decir, hola, ¿cómo estás? Estoy enojado con Dios. ¿Y tú cómo estás? ¿Verdad? O sea, no te va a decir eso, ¿verdad? No lo va a transmitir así. Pero muchas veces las personas no recibimos lo que oramos un día y comenzamos a pensar que tal vez Dios se olvidó de mí. O tal vez Dios no me dio lo que yo pensaba o lo que yo esperaba, y entonces yo empiezo a tener un resentimiento con Dios. Empiezo a dejar de confiar en Él. Empiezo a vivir enojado con Dios, aunque no se lo digo públicamente. Incluso puedo ir a la iglesia o puedo leer la Biblia o hasta puedo cantar alabanzas, pero dentro de mí, muy dentro de mí, tal vez estoy enojado con Dios. Tal vez hay algo que yo pienso que Él debió hacer y no lo hizo. Tal vez hay algo que mi mente me sigue diciendo, pero ¿cómo Dios permitió eso? Y eso se empieza a convertir como en una barrera de enemistad con Él. Hasta cierto punto es normal llegarse a enojar con Dios. La Biblia nos enseña muchas oraciones tan auténticas y tan reales de gente que se enojó con Dios. Gente que le pasó alguna situación y entonces ahora descarga ese enojo contra Dios. En oraciones, en quejas, en lamentos y en todo tipo de episodios que vemos en la Biblia, ¿verdad? Digo que hasta cierto punto es normal enojarse con Dios, pero por supuesto no es bueno, no es justificable. Porque cuando tú o yo nos enojamos contra Dios, de fondo hay una idea que prevalece, y esa idea es: no confío en ti, Señor. Si tú estás enojado contra Dios, significa que crees que Él hizo algo malo contra ti. Porque si no, ¿por qué te enojarías con alguien? Yo me enojo con alguien porque me ofendió, porque me hizo algo malo o porque actuó de una forma contraria, ¿verdad? Entonces, si me enojo contra Dios, estoy pensando que Él hizo algo contra mí y dejo de confiar en Él. Dejo de confiar que Él me ama, dejo de confiar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y empiezo, tal vez sin darme cuenta, a distanciarme de Dios, a distanciarme de Él. Hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día de que uno pueda abrir su corazón delante de Dios y decirle: ¿sabes qué, Señor? Hace 5 años que falleció mi papá, mi mamá. Yo me quedé con algo allí. Yo me quedé con un por qué a mí, Señor. Tal vez llegó una enfermedad, o tal vez llegó una crisis, o tal vez me corrieron de mi empleo, o tal vez hice tu voluntad y me fue mal después por alguna situación. Y tal vez aún hay algo de eso dentro de mí que ahorita no me permite estar en amistad plena con Dios. Todavía tengo algo ahí guardado, y hoy es el día de sacarlo a la luz y de reconocer que Dios te ama, que Dios obra para el bien de los que lo aman, de los que confían en Él. Hoy es momento de regresar al Dios de la vida. La siguiente pregunta es: ¿cómo Dios nos reconcilia consigo mismo? Ya vimos que muchos de nosotros lo necesitamos por estar enojados con Él, por desobedecerlo, por ofenderlo. Nos convertimos en sus enemigos, y entonces, ¿qué hace Dios con sus enemigos? Antes de responder esa pregunta, quiero preguntarte a ti: ¿tú qué haces con tus enemigos? Tampoco es que seamos superhéroes, ¿verdad? Tengo mi archienemigo, el señor de la panadería, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Tengo mi archienemigo ahí, mi compañero del trabajo ahí, y nos echamos un round. No, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Pero ¿qué haces con la gente que te ofende? ¿Cómo actúas con las personas que te han lastimado? ¿Cómo tratas a la gente que ha hablado mal a tus espaldas, que ha hablado contra ti, o que te prometió algo y no lo cumplió? ¿Cómo tratas a esas personas? Estos se pueden convertir en enemigos de tu corazón. Se pueden convertir en enemigos de tu alma sin que lo tengas fichado, ¿verdad? Mi archienemigo, pero sí me lastimó.
sí, habló contra mí, sí, hizo algo que me ofendió muchísimo. Y desde ese entonces no lo he vuelto a buscar, no lo he vuelto a llamar. Tal vez es un familiar, tal vez es alguien que ya no quieres, como dicen, ni ver en pintura, ¿verdad? Pues hoy es el día de reconocerlo también. ¿Cómo somos con nuestros enemigos? ¿Cómo somos con nuestros ofensores? Bueno, vamos a ver cómo es Dios con los que lo ofenden. La Biblia habla de un juicio. Muchos salmos dicen que Dios expulsará a sus enemigos de su presencia. Acabamos de leer precisamente que en el pasado, por nuestra actitud y nuestra ofensa contra Él, nos habíamos convertido en enemigos de Dios. O sea, para Él no hay puntos medios. Eres amigo o enemigo. Y eso es de lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo trata Dios a sus enemigos? Llegará un juicio. El mismo Jesucristo está ahorita sentado a la diestra del Padre, esperando a que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Eso es muy fuerte, porque con todo lo que está pasando aquí, las señales del fin se acercan cada vez más. El reloj universal parece correr cada vez más rápido. Y Dios juzgará a sus enemigos con justicia y los apartará de su presencia para siempre. Entonces, ¿quién vas a ser tú? ¿Vas a ser su amigo o su enemigo? La palabra de Dios nos dice que fue Dios mismo quien tomó la iniciativa para reconciliarse con nosotros. Muchos de nosotros no somos así, ¿verdad? Cuando hablamos de la gente que nos ha ofendido, dices, que me venga a pedir perdón, ¿verdad? No, yo que voy a que me venga a pedir perdón, que me venga a reconocer, casi que me bese la planta del pie y ya lo voy a perdonar, ¿verdad? Pero Dios no estaba esperando que nosotros fuéramos a pedirle perdón, sino que Él mismo vino a la tierra para sacrificarse con nosotros. Quiero que conozcas la naturaleza del Dios que te reconcilia con Él mismo. Esta reconciliación la obró a través de Jesucristo. Y Pablo, en la carta a los Colosenses, escribe un poema precioso para hablarnos de esta reconciliación, para hablarnos del Dios que nos ha reconciliado. Y quiero que lo leamos en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Colosenses capítulo 1 del 15 en adelante. Pablo le dice a los colosenses, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior de todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Amén. Este es Jesucristo. Él es tanto creador como dueño, el que crea y el que reconcilia, el que mantiene todo existiendo. Él es el que permite no solo que tú y yo estemos aquí, sino que continuemos viviendo. Él tiene en orden todo el universo. Eso lo dice Colosenses 1:17 en la versión Dios habla hoy. Dice, Cristo existe
antes que todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Por medio de Cristo se mantiene todo en orden, tu vida, mi vida. Si nuestro planeta dejara de girar por unos instantes, moriríamos. Si el sol cambiara la intensidad de su brillo, se apagara o se encendiera aún más, solo un cambio ligero, estaríamos muertos. Dice que ha creado las cosas visibles e invisibles. Él ha creado todo lo que vemos y lo que no vemos. La gravedad, la electricidad, todas las fuerzas universales han sido creadas por Dios. Y si cualquiera de esas fuerzas universales, si la gravedad cambiara un poco, toda la vida como la conocemos dejaría de existir. Entre más avanza la ciencia, más me maravillo de cómo Cristo mantiene en orden todo el universo. Todo el universo. ¿Cómo te ha mantenido aquí ahora? ¿Cómo mantiene tu vida? Respira un momento y recuerda que Cristo te está diciendo: yo te sostengo. Yo te sostengo. Él te tiene en su mano. Y es el mismo, dice, por el cual son reconciliados el cielo y la tierra. Porque Jesucristo es tanto Dios como hombre. Es el Dios que se hizo hombre para conectar lo celestial con lo terrenal. Para que nosotros, simples humanos, simples mortales, llegáramos a ser amigos de Dios e hijos de Dios. Es el puente. En la cruz, en su sacrificio, estaba pagando el precio para una nueva creación. La historia de la Biblia puede verse como el punto entre dos jardines. El primer jardín en el que Adán y Eva pasaban un tiempo precioso con Dios. Ese era el cielo. Ese era el cielo en la tierra. En la creación que hizo sin pecado, en la comunión perfecta que se tenía en ese momento con Dios y el ser humano. Y ante la caída, el pecado y nuestras fallas, ahora estamos esperando esa nueva creación, ese nuevo jardín, donde no habrá llanto, muerte, ni lágrima, donde Dios será todo en todos, donde no se necesitará un templo físico, donde ni siquiera se necesitará que otro le diga a otro: conoce al Señor, porque el resplandor de la gloria de Dios nos llenará a todos. Estamos en ese punto, entre el primer y segundo jardín, y entre la creación que ahora está sujeta a pecado y aquella que será gloriosa por siempre. Y es en este punto en el que estamos, en el que cuando venimos a Cristo, el cielo y la tierra se unen. Cuando venimos a Cristo se reconcilia el hombre con Dios. Cuando venimos a este Dios todopoderoso, que fue el primero en la resurrección, que fue el primogénito de la creación y que es la cabeza de la iglesia, cuando venimos a este Cristo exaltado, tu vida y la mía se reconcilian con el Dios que nos creó. Amén. Yo le doy gloria a Dios por Jesucristo, por el sacrificio que hizo por nosotros. Y cuando precisamente llegas a Él, cuando precisamente conoces a Dios por el rostro de Jesús, dice el versículo 22 ahí en Colosenses: pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. ¿Cómo es alguien que se ha reconciliado con Dios? ¿Cuál es el fruto de una persona que ha vuelto a Dios? ¿Qué pasa con alguien que pone su fe en Cristo y el milagro de la reconciliación sucede en su vida? Bueno, como dice aquí, ahora estás firme en la fe, estás cimentado y estable en Cristo, recibes esperanza.
¿Cómo es una persona que acaba de reconciliarse con Dios? Pablo va a seguir tratando el tema en la carta segunda de Corintios, a la que te pido que vayas conmigo. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Seguimos hablando de esta reconciliación. Capítulo 5, versículo 17 es el milagro de la reconciliación. Dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Nueva creación en Cristo. Esta reconciliación trae como fruto que tú seas una nueva creación, que tú seas una nueva persona, que en Cristo la iglesia es una nueva humanidad, imagen y semejanza de Cristo. Una nueva humanidad que ahora vivimos para agradar a Dios y no esclavizados del pecado. Que ahora vivimos diferente. Antes, sin Cristo, no puedes vencer al pecado. No puedes dejar de ofender a Dios con tus acciones, con tus pensamientos, con tu forma de tratar a los demás. Antes de Cristo, eres esclavo del pecado y no puedes reconciliarte con Él. Por tus propias fuerzas, por tus propios esfuerzos, no puedes lograrlo. Pero ahora en Cristo, eres una nueva creación. Debes creer que eres un nuevo tú, que Dios te ha hecho de nuevo para el bien que Él ha preparado, que Él te ha hecho de nuevo por la obra de Jesucristo, por su sacrificio en la cruz. Tú debes creer que estás siendo hecho de nuevo. Y entonces, ¿qué eres tú? Eres su amigo, eres su hijo, vives en paz con Él. Entiendes que esta vida es pasajera, que las tribulaciones pueden venir, pero que Cristo es más grande, que los problemas pueden llegar, pero que Dios está contigo. Amén. Ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Ahora tienes poder para vencer al pecado y agradar a Dios con tu vida. La voluntad de Dios ya no se vuelve para ti una carga pesada que nunca puedes levantar y que mejor dejas en el suelo, sino que la voluntad de Dios se vuelve un camino agradable con el cual tú vas cada día diciendo: ¿cómo agrado al Señor hoy? ¿Cómo puedo hacer feliz a Dios hoy? Porque ya el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Esa es una persona reconciliada con Dios. Ese es el fruto de la reconciliación. Y llamados a una misión estamos. Mira, continúa leyendo 2 Corintios 5, versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo a todo el que reconcilia le da el ministerio de la reconciliación. A todos, a todos. Si has sido llamado por Dios, ahora tú estás siendo llamado a llevar a más gente a que se reconcilien con Cristo. Esa es tu misión, ese es tu llamado, ese es tu ministerio. Sin importar los dones que tengamos, los talentos, las habilidades, todos los que estamos reconciliados con Cristo somos llamados como embajadores a llamar al mundo a que también se reconcilien con Él. Es lo que estoy haciendo hoy. Soy un embajador de Cristo, así como tú, para llamar a la gente a decirle: vuelve a Dios, lo has ofendido, vuelve a Él, vuelve a Él. Dice versículo 19. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Di: soy embajador. Eres embajador, eres embajadora de Cristo, la nación celestial.
De ahí venimos, de nuestra patria celestial. Somos embajadores. Y dice, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Estoy llamado a decirte hoy, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Él. Reconcíliate con el que murió y entregó cada gota de su sangre por ti, porque quería ser tu amigo, porque quería pasar la eternidad contigo, porque Dios no quiere el cielo vacío, porque te está esperando a ti, te está esperando en esas calles de oro, en ese mar de cristal, te está esperando en esa gloria eterna, te está esperando a ti, se murió por ti, va en serio. Reconciliémonos con Cristo si lo hemos ofendido. Reconciliémonos con Él si nos hemos alejado. Reconciliémonos con Él si nuestras acciones lo han estado haciendo cada vez más y más y más lejos. Si hemos estado apartando a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones. Si hay algo en nuestra conciencia que nos está llamando ahora, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que convence nuestro corazón, nuestra conciencia de que necesitamos reconciliación. Es el Espíritu Santo al que hoy te digo que escuches y que no cierres tu corazón, no lo endurezcas. Te invito a que te pongas de pie en esta tarde. Porque quiero hacer ese llamado a tu vida, ese llamado a la reconciliación. Dice Pablo, nosotros, capítulo 6, versículo 1 aquí en Corintios, nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. No recibas el mensaje de Dios en vano, porque el ser reconciliados es pura gracia de Dios. No lo merecías tú, ni yo, ni nadie aquí. No recibas ese mensaje de gracia en vano, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Tal vez estás enojado con Dios porque crees que no te escuchó. Tal vez estás enojada con Dios porque crees que no te ayudó. Tal vez hay algo en el pasado que te sigue recordando que Dios no actuó como tú querías, y hoy es momento de arrepentirnos de haber pensado que Dios no nos oía, de arrepentirnos de pensar que a Dios no le importamos, siendo que ya envió a su Hijo por nosotros. Si ya envió a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? Si ya envió a su Hijo, ¿qué mayor demostración de amor, cuidado y favor no recibiremos? Si ya envió a su Hijo a morir cruel y violentamente en una cruz, derramando su sangre, ¿cuánto no nos ama el Padre? ¿Cuánto no te ama Dios? ¿Cuánto no te ama Dios? Por eso hoy te digo, como el apóstol Pablo, les digo que este es el momento propicio de Dios. ¿Cuándo es el día de la salvación? No ayer, no mañana. Hoy es el momento propicio. Hoy es el día de la reconciliación y el momento propicio de Dios para salvar tu vida. Por eso hago este llamado. Si tú te has alejado de Dios, pasa al frente para reconciliarte con Él. Si tu corazón te está diciendo, si tu espíritu te está llamando, pasa al frente para reconciliarte con el Dios que te ha dado la vida. Hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día de salvación. No mañana, no al rato, no lo fue ayer, es ahora. Hoy Dios te está llamando a que te reconcilies con Él. Hoy el Espíritu Santo te ha hablado. Estas no son ideas humanas. Estas no son palabras que a mí se me ocurrieron. Es el Señor Todopoderoso el que dice: hoy
es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación, porque hemos ofendido a Cristo, porque hemos vivido vidas alejadas de Él, lo hemos puesto en el último lugar de nuestras vidas. Hoy es el día de volver al Señor. Hoy es el día de restaurar la relación. Hoy es el día para que salgas diciéndole a Dios: eres mi amigo, eres mi amigo. Nunca más seré tu enemigo, Señor. Tú eres mi amigo y mi amigo fiel, mi amigo que me ama. Tú estás aquí para reconciliarte con Cristo y Él está aquí escuchándote. Te estás acercando al trono de su gracia, te estás acercando a su presencia misma. No estás reconciliándote con otro hombre, con otra persona, te estás reconciliando con el Dios vivo y verdadero. Te estás reconciliando con el Dios que te creó y que te ama. Te invito a que levantes.